Bueno, saludo a la amada audiencia, a los televidentes, a todos, con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con los libros poéticos en este tema tan importante y tan complejo, tan trabalengua y complicado, de exponer sobre los cambios en los versículos bíblicos de la versión Reina Valera 1960. En este caso vamos a ingresar en el libro de Eclesiastés de Salomón, en donde él dice una cosa muy importante, pero que nosotros tenemos otra cosa. ¿Y por qué tenemos otra cosa? Porque así le gusta a los traductores. Eclesiastés 1:18, versión Reina Valera 1960, dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Bueno, el que estudia las cosas de Dios y todo tipo de estudio y ciencia, sabe eso. Pero, ¿hay mucha molestia? ¿Es lo que dice el Textus Receptus o lo que dijo Salomón? No. Vamos a ver lo que dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569. Porque en la mucha sabiduría hay mucha tristeza, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con muchas cosas desagradables. Con enfrentamiento, con roce, con choques, con disputa, con un montón de cosas por causa del conocimiento de la sabiduría. ¿Y qué te va a traer? Tristeza. Más que molestia va a ser tristeza. Y bueno, lo han modificado, algo tenían que hacer. Eclesiastés capítulo 2, verso 12, versión Reina Valera 1960, dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. O sea que el hombre no podrá hacer nada allí, sino lo que había sido hecho. Bueno, la última oración, ¿vio? Esa última oración es un agregado. Nada, sino lo que ha sido hecho, es agregado. No es del texto directamente, no viene del Textus Receptus, sino que fue un comentario agregado de los escritores de la Biblia Reina Valera 1960. No está en el Textus Receptus eso. Eclesiastés capítulo 2, verso 26, versión Reina Valera 1960. Aquí vamos a ver cómo se usan una forma de no decir lo que Dios allí menciona y es otra cosa que tenemos. Eclesiastés capítulo 2, verso 26, versión Reina Valera 1960 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para dar al que le agrada, a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí se menciona a Dios, se lo dejó, pero se sacó algo, un atributo del Hijo de Dios, que es el que realmente define todo. ¿Cómo se puso acá? Que agrada nada más. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Porque al hombre que es bueno, delante de Dios, Él le da sabiduría, ciencia y alegría, mas al pecador le da la ocupación de que allegue y amontone para que dé al bueno delante de Él. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra bueno, eliminada. Esa palabra, entonces, que define todo lo que allí dice, al no estar, hace algo con poco sentido ahí, ¿no? Bueno, así es como han venido trabajando en todo esto. Es así. Por eso hay poco estudio de la palabra de Dios, porque no se puede armonizar, no se puede hilvanar, no se puede formar los estudios. Si querés andar al seminario y de ahí salís más perdido que antes. Terrible, pero así es. No todos los lugares en donde enseñan la palabra de Dios llevan a mejorar a alguien. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Esto es otra cosa, dice, no dice lo que Dios dice para nada. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, versión Reina Valera 1960 dice:
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, por supuesto. Todos los hombres, nunca pensamos en morir. Eso llega un día, o por la vejez sabemos que eso va a suceder, pero no es algo propio. No es algo propio. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por eso nadie desconfía, ¿no? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. La oración que no va aquí es la que he mencionado. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa oración es un agregado. No está allí. Se cambió por lo que realmente Salomón dijo. ¿Qué dijo Salomón ahí? Y aún el mundo les entregó a su voluntad. Salomón mencionó que Dios al hombre le entregó el mundo a voluntad del hombre. ¿Qué tenemos nosotros? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Así han cambiado las cosas, así lo han hecho. Vamos al Eclesiastés capítulo 3, verso 17, versión Reina Valera 1960, dice: Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Vamos a ver que aquí se elimina lo que tiene que ver con la voluntad de las personas. En esa oración nos dice, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace, allí se eliminó algo. Vamos a verlo. Porque hay un tiempo determinado de juzgar toda voluntad sobre todo lo que se hace. El juzgar la voluntad, ¿qué va a hacer? Te lo debo. ¿Cómo usted entonces le va a ser útil este libro si está así? Veamos ahora cómo, en vez de hablar de niños, se habla de muchachos. Y así, varias veces, porque lo que ellos quieren es el estado de conciencia más arriba, cuando el estado de conciencia es en los niños, 6 y 7 años. ¿Qué dice allí? Eclesiastés 4.13, versión Reina Valera 1960. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejo. Mejor es el muchacho. ¿Qué dice el Textus Receptus? Mejor es el niño pobre y sabio que el rey viejo y loco que no puede ser avisado. No solamente que no admite, ni siquiera se le pueden acercar para que admita. Pero dice que es mejor el niño. Entonces al niño lo cortan, ¿vio? No, los niños no, Dios no le puede hablar a un niño, no le puede dar un sueño, no le puede revelar nada. Así minimizan las cosas. Cuando acá dice mejor es el niño pobre y sabio, aquel al que Dios le revela, no, es el niño no. ¿De dónde ya viene ese desprecio hacia los niños y a los niños que Dios le da cosas? De la Biblia misma, de este texto, de la Reina Valera 1960, no del Textus Receptus. Eclesiastés capítulo 8, verso 6, versión Reina Valera 1960, vamos a ir uno más atrás. Eclesiastés capítulo 5, verso 9, Eclesiastés capítulo 5, verso 9, versión Reina Valera 1960, dice: Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. En esa oración, el rey mismo está sujeto a los campos. Dice, tenemos nosotros hoy. ¿Qué dice el Textus Receptus? Mas el que sirve al campo es rey. Mas el que sirve al campo es rey. El rey está sujeto al campo, pero no está diciendo lo mismo. Así de terrible son las cosas. Mas el que sirve al campo es rey. ¿Y qué tenemos nosotros? El rey mismo está sujeto a los campos, sí, pero esa es una observación de lo anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Comentarios sobre lo que está escrito y no lo que tenemos que saber. Bueno. Eclesiastés capítulo 8, verso 6, versión Reina Valera 1960 dice: Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él,
porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Donde dice lo que quisieres, eso está modificado, cambiado. ¿Qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569? Porque para toda voluntad, la palabra voluntad totalmente eliminada todo lo posible en este libro y ya hemos visto que en los salmos y en todo lo que se puede. Porque para toda voluntad hay tiempo y juicio. ¿Vamos a entender lo mismo? Está claro que no. Pierde toda importancia lo que han hecho. Lleva a que no se tenga interés. Eclesiastés capítulo 9, verso 10, versión Reina Valera 1960 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, ambiguo, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bien. En el Seol. Bueno, si vamos a lo que esa palabra dice, no habrá ciencia ni sabiduría, pero que hay obra y trabajo seguro. ¿A eso se refiere el Textus Receptus o Dios? No. Ahí se insertó algo que no iba. Veámoslo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Hazlo con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro, en el cementerio acá, donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Está hablando del cementerio, no del Seol. Y así, de esa manera muchos dicen, no, porque el que muere ya no piensa, no razona, no hay más vida, no hay más nada, duerme o está ahí. Está como en un lugar en donde no hay ninguna actividad. No, el cambio es el que llevó a ese lugar. Porque el Textus Receptus en este lugar dice que en el sepulcro, en el cementerio, ¿y quién vio actividad en el cementerio? Salvo el ocultista de noche. Pero de los que ya se fueron no hay nada. A eso se refiere el... Y así cambian la Biblia, ¿vio? Así cambian la Biblia. Te lo llevan a otro estado y a otro lugar y tú lo aplicas a donde Dios no habló. Y así, bueno, la interpretación sale así también, bien torcida. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Ahí tenemos realmente algo que viene a ser en esta oportunidad el último versículo que vamos a presentar y luego haré el cierre de esta sección. Pero ahí encontramos que falta una palabra ahí, en lo que nosotros tenemos, muy importante. Eclesiastés 12, 13, versión Reina Valera 1960. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer y guardar los mandamientos es el todo del hombre. Sí, en realidad sí. Pero, ¿así lo define el Textus Receptus? ¿No hay más? Hay más, pero hay falta. Vamos al Textus Receptus. Casiodoro de Reina, 1569. El fin de todo el sermón es oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre, la máxima felicidad que se pueda conseguir en este tránsito sobre la tierra hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Si vas al cielo va a haber más, si vas al otro lado no va a haber ninguna. Pero acá en esta tierra la máxima fidelidad que se pueda conseguir es si guarda los mandamientos. Y entonces, ¿por qué te avergüenzas de guardar los mandamientos? ¿Por qué no quieres la santidad? ¿Por qué no quieres la verdad? Si eso es lo que te va a traer toda la felicidad que puedes lograr. No hay otro modo de obtener felicidad en esta tierra que no sea guardar los mandamientos de Dios. Porque eso es el todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Toda la felicidad que puedas obtener, la máxima aquí en la tierra, la vas a tener si guardas los mandamientos y teme a Dios. Ahora, cuando tú no quieres respetar lo que el Señor ordena, por eso no tienes felicidad. No la hay, ni la va a haber. O va a ser escasa, va a ser fugaz,
¿Por qué? Porque no guarda los mandamientos del Señor. Entonces está claro que aquí la palabra felicidad, que es fundamental, quedó afuera. Así han quedado muchas cosas afuera que he mostrado. Y por eso usted lee esa Biblia y si no es con un esmero gigantesco no va a avanzar a ningún lado. Por eso hay tanta confusión, tanto pleito, tanta locura, tanta división, si la Biblia esta es la que genera, con la perversión del texto bíblico. Bueno, hasta aquí hemos llegado con los versículos bíblicos que vamos a tratar, y entonces aprovecho para ir cerrando este programa y este video, ir mencionándole que en la sección que viene, en la parte que viene, es la sección de los profetas mayores y menores. Allí vamos nuevamente a seguir viendo los versículos modificados, cambiados, eliminados, cosas que no están, cosas que agregaron, que fomentaron otro entendimiento y otro conocimiento de la palabra de Dios. Lo vamos a exponer. Vamos a poner un número razonable, como venimos haciendo, porque pretender mostrar todo eso no se terminaría más, y no es necesario tampoco. Usted debe ocuparse de también aprender por sí mismo, ejercitarse en esta actividad y conocer la voluntad de Dios. Lo mejor es tener la Biblia, el Textus Receptus, en las ediciones de papel que se puedan conseguir. Hay ediciones que son la versión de Cipriano de Valera, la del Cántaro, 1602, que se consigue en Amazon u otros lugares en Internet. Si usted averigua por ahí, la puede conseguir. Obviamente hay que hacer todo lo que implica comprar en Internet, pero se lo puede conseguir. También se puede conseguir la versión Reina Valera Gómez, que es la otra que tiene el Textus Receptus, que es en español, estoy hablando. Y también se menciona que la Sociedad Trinitaria tiene el Textus Receptus, o sea que se podría conseguir en papel. Y si no, no queda otra que conseguir digital, que se puede bajar gratuitamente para el celular o para la computadora. Se puede bajar el texto y estudiar el texto ahí. El que no puede conseguir, no hay forma de que llegue a una Biblia escrita en papel, por lo menos puede acceder a lo digital y estudiar desde ahí y leer lo que realmente corresponde leer. Y si en eso habría alguna diferencia, va a ser mínima. Pero ya le he mostrado lo terrible que es la versión Reina Valera 1960, es un descalabro. En el Antiguo Testamento solamente estoy hablando de palabras, 2.318 palabras. Pero si vamos a los versículos bíblicos, en cada versículo bíblico, lo mínimo que hay que están modificado, una oración. En casos hay 2, en casos hay 3 oraciones. Lo cual implica un cambio descomunal. Por eso es tan importante, que hoy tenemos, imagínese usted que usted sabe y se entera de todos estos cambios, pero no tiene opción de cambiar de Biblia. No sabe si está o no diciendo realmente lo que corresponde. Yo cuando accedí a esta información, no voluntariamente porque no busqué nada, yo sabía y había escuchado de ciertas cosas, y en una oportunidad escuché a ciertos grupos de iglesias evangélicas que querían hacer la versión 1909 para usar esa versión. Pero esa versión también está alterada. Tiene 107 o 109 alteraciones y eso hace un cambio tremendo. Es menor que la Reina Valera 1960, pero también en esa versión, en la de 1909, cambiaron 60.000 palabras y 10.000 más, 70.000 llegan en la Reina Valera 1960. Y está claro en lo que es puesto, en parte donde no está la palabra fundamental, donde hay oraciones agregadas u oraciones quitadas. Y bueno, en el cúmulo se hace un número terrible. En los lugares en donde comprimieron, sintetizaron, pusieron su opinión, su comentario. Todo eso quitó palabras. Y bueno,
entonces tenemos realmente cualquier cosa. Yo cuando miré y empecé a ver cómo fue el tema, en un momento, enseñando doctrinas con la Biblia Reina Valera 1960, venían personas, hermanos de la iglesia, y me decían, anda alguien por ahí diciendo así. Y bueno, yo le mostraba, mira, si vos querés entenderlo bien, tenés que ver la doctrina, tanto la enseñanza en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y ahí vas a poder tomar todo lo que es necesario saber y de ahí sacar la conclusión. Entonces, hay cosas que sí, cosas que no, cosas que aquí, cosas que allá, pero la vas a definir a través de toda la revelación de Dios. Esa es la manera correcta de entender lo que Dios quiere decir. Y me decían, no, pero si la persona esta toma como base tal lugar, y en tal lugar dice que ahí ya está todo definido. Yo le decía, mira, no puede ser así porque la doctrina general de todo no permite ese pensamiento. Esa parte que está ahí, que dice eso que vos me decís, tiene que ver solamente con lo permitido. No puede ser con lo prohibido, porque lo prohibido ya está prohibido. Y si hay algo prohibido, ese versículo bíblico no puede decir que ahora no está prohibido, porque está prohibido en las mismas epístolas. Y así teníamos que debatir, confrontar y tratar, y ver cómo podíamos llevarle a la realidad de los errores doctrinales voluntarios de los teólogos, de los, dígame, licenciados, que enloquecían a la gente. Y bueno, y siempre aparecía esa situación ahí. Luego había casos en donde miraba y era, yo digo, ¿por qué? Y ya lo he mencionado en otros programas, ¿por qué el apóstol Pablo así habla de esto? Si él dice que él preferiría hablar 10 palabras que 1000 sin sentido, ¿por qué esto es tan extraño? Y cuando fui al Textus Receptus en ese pasaje, las palabras principales, vio como en parte recién hemos visto, de Eclesiastés, faltaba la palabra burlador, claro, entonces usted no tiene ninguna definición de nada, porque si dice burlador como está en el Textus Receptus, todo queda definido. Pero sin eso, queda vacío, huecos. Bueno, ahí faltaban las palabras fundamentales que definían lo que el apóstol Pablo decía, quitadas. Totalmente. Y muchas cosas así. Entonces, ¿qué pasaba? Desavenencia en el texto. ¿Cómo puede decir así, así, y esto y el otro? Porque no, hay choque ahí. Y la Biblia dice que Dios no se contradice. Luego, cuando tuve la oportunidad de tener, por gracia de Dios, porque yo ni esperaba esto, hice unas tareas gratuitas a un hermano. Él se sintió muy reconfortado porque él era muy apretado, perseguido en cierta área de investigaciones que estaba haciendo. Y entonces con eso dejé en claro que el hermano tenía razón, pero lo hice simplemente por un pedido de él, no por... Y él tuvo la buena voluntad de darme digitalmente esa versión. Y ahí comencé a mirar y ahí me di cuenta del descalabro. Supongamos para indicarle algo más. Cuando nosotros en parte Dios habla del alma, ellos pusieron ahí el espíritu, los atributos del espíritu. Entonces usted tiene una confusión terrible, porque Dios está hablando del alma, pero la palabra del espíritu usted lo lleva a hablar del espíritu, del hombre. En donde habla del espíritu del hombre, ellos sacaron la palabra y pusieron el alma. Entonces usted habla de los atributos del alma. Y sucede que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, lo que Dios quiere decir, usted no lo puede hablar de ningún modo porque está fundado en otra cosa. Lo mismo sucede en distintas partes en donde sistemáticamente se utiliza una palabra totalmente distinta a la que originalmente en el Textus Receptus se habló, que es la que realmente define exactamente lo que se debe hablar, por otra palabra que a usted lo lleva a otro lugar.
Y usted termina hablando de otra cosa, no de lo que tiene que hablar ahí. Porque las palabras definen lo que se va a decir, porque no podemos hablar más de lo que está escrito. Podemos hablar mucho, pero en base a lo que está escrito y exactamente como está escrito. Podemos hablar desde todos los ángulos, de todos los puntos de vista, le podemos hacer todas las notas y observaciones y todas las advertencias que querramos, pero tiene que ser esencialmente el textus receptus. Ahora, si eso está modificado, ¿qué estamos haciendo? Hablando al viento, al aire. Y aunque muchas cosas se pueden definir de todas maneras bien, hay tanta confusión con los textos alterados que se vuelve un pandemonium eso. Cuando empecé a mirar había cosas, otras, de la profecía, que vamos a entrar en los profetas la semana que viene o en el momento que entremos en ese tema. Yo miraba lo que había en la revelación, en el profeta Daniel, y entonces digo, esto tiene solamente que ser así, de esta manera. No hay otra manera, porque no inserta en la profecía. Cualquier otro tiempo, cualquier otra medida, cualquier otra cosa lo saca fuera de lo revelado por Dios. Por lo cual acá tiene que ser de esta manera, no hay otra. Se puede decir mil cosas en forma paralela, se puede hablar de distintas cuestiones, todo lo que quieras, pero ahí no te da margen a eso literalmente. ¿Qué pasó? Cuando miro el textus receptus, ahí estaba en el texto la palabra que le faltaba al otro que no permitía definir. Cuando miro en el profeta Daniel la palabra ahí, define perfectamente que es como yo lo veía. Pero sin esa palabra uno entra en debate. Pero con esa palabra toda boca se cierra y queda bajo el juicio de Dios. Entonces, ellos sacaron cosas fundamentales para dar lugar a la disputa. Mal le digo. En Judas, donde dice para que combatáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, ahí no dice eso. En ningún momento habla de combatir ahí. Eso lo pusieron para poder hacer la guerra religiosa que se hace hoy en día. Porque ese texto bíblico en la epístola de Judas está tergiversado. Lo que allí Judas dijo que es nos fortalezcamos para defender el Evangelio, no para debatir, no para contender. Esa palabra es un versículo alterado. Y se lo sé perfectamente porque yo lo usaba de eslogan ese versículo. Pero ese versículo es un error así como está escrito ahí, porque a eso no mandó el Señor. Ni siquiera los términos que usa ahí en la definición están todo mal. Bueno, hasta aquí llego en este video, en este audio. En el próximo programa, cuando continuemos, vamos a estar en la otra sección, en la sección de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Dios le bendiga y hasta entonces, si Dios así lo permite. Hasta entonces.